Pocos imaginan que un solo ataque en Odessa logró lo que décadas de tensión no habían podido: alterar drásticamente el equilibrio de poder entre Rusia y la OTAN. La noche en que los misiles rusos surcaron el cielo del Mar Negro, el mundo fue testigo de un cambio irreversible, aunque muchos aún no lo comprendan en su totalidad. Lo que comenzó como una misión encubierta, cuidadosamente diseñada por fuerzas especiales de Francia y el Reino Unido, debía ser el golpe maestro en el tablero ucraniano. El objetivo era claro: reforzar posiciones clave en la costa, asegurando rutas de abastecimiento y preparando el terreno para una contraofensiva que devolviera la iniciativa a Occidente. París y Londres, convencidos de la inviolabilidad de su membresía en la OTAN, actuaron bajo la premisa de que ninguna potencia, ni siquiera Moscú, se atrevería a cruzar ese umbral. Era una convicción basada en décadas de doctrina, respaldada por tratados y ejercicios militares conjuntos en toda Europa. Sin embargo, la realidad superó cualquier cálculo. Rusia, lejos de amedrentarse, respondió con una contundencia que sorprendió incluso a sus aliados más cercanos. En una operación relámpago, misiles de precisión arrasaron la base donde operaban los comandos occidentales, dejando un saldo devastador. Decenas de bajas entre soldados de élite franceses y británicos, muchos de los cuales nunca habían experimentado una derrota tan rotunda. Para los gobiernos de París y Londres, el impacto no fue solo militar, sino psicológico. Por primera vez en años, la sensación de invulnerabilidad se evaporó en cuestión de minutos. La prensa occidental, enfrentada a la magnitud del desastre, optó por el silencio. Editores y corresponsales, temerosos de las consecuencias políticas y sociales, decidieron minimizar la cobertura, mientras en los pasillos del poder se multiplicaban las reuniones de emergencia. En paralelo, en redes sociales, se filtraban videos de evacuaciones nocturnas, helicópteros sobrevolando la frontera con Rumanía y mensajes cifrados que revelaban la gravedad de la situación. La narrativa oficial, cuidadosamente construida durante años, comenzaba a desmoronarse. Si no comprendes lo ocurrido en Odessa, corres el riesgo de aferrarte a mitos geopolíticos que la historia reciente acaba de pulverizar. El viejo dogma de la inmunidad de la OTAN en suelo ucraniano quedó hecho trizas en cuestión de minutos, forzando a Occidente a repensar toda su estrategia. Por primera vez desde el final de la Guerra Fría, la sensación de vulnerabilidad se apoderó de las capitales europeas. Los paralelismos históricos no se hicieron esperar. Muchos analistas recordaron la crisis de Suez en 1956, cuando potencias convencidas de su supremacía fueron forzadas a retroceder ante una realidad ineludible. La pregunta clave es inevitable: ¿cómo se llegó a este punto de quiebre? ¿Por qué Occidente arriesgó tanto en una ciudad como Odessa? Para comprender el verdadero alcance de este golpe, retrocedamos unas semanas y sigamos el rastro de decisiones y advertencias ignoradas que desembocaron en la tragedia. Todo comenzó mucho antes de que los primeros misiles surcaran el cielo. A finales del año 2024, la tensión entre Ucrania y Rusia alcanzó niveles inéditos. El detonante inmediato fue una serie de sabotajes ucranianos contra la flota rusa y las rutas energéticas en el Mar Negro. Estos ataques, ejecutados con drones marinos y comandos encubiertos, tenían el objetivo de asfixiar la economía rusa, interrumpiendo la exportación de petróleo y gas por la región. El gobierno de Kiev, respaldado por expertos occidentales, creía que estos golpes debilitarían el frente ruso y forzarían concesiones en la mesa de negociación. Moscú, sin embargo, interpretó estos actos como una declaración de guerra indirecta. La respuesta fue inmediata y brutal: bombardeos sistemáticos contra infraestructuras clave en la costa de Odessa y otras ciudades portuarias. Puentes, subestaciones eléctricas, depósitos de combustible y talleres militares fueron destruidos en cuestión de días. El objetivo era claro: aislar la región, paralizar la economía local y enviar un mensaje inequívoco a Occidente sobre las consecuencias de una escalada. Este tipo de represalia recuerda a las estrategias de la Segunda Guerra Mundial, cuando cortar las líneas de suministro era el preludio de ofensivas mayores.
Odesa nunca ha sido solo una ciudad portuaria. Su historia, marcada por la huella francesa desde el siglo XIX, explica en parte el interés de París en la región. Ingenieros, comerciantes y diplomáticos franceses desempeñaron un papel crucial en el diseño urbano, la arquitectura y la vida cultural de Odesa. Incluso hoy, las avenidas arboladas y los edificios neoclásicos recuerdan ese legado. Por ello, apenas comenzaron los bombardeos, Francia y Alemania exigieron el fin inmediato de los ataques, temiendo por sus inversiones, su influencia y su estatus en el Mar Negro. Las embajadas activaron protocolos de emergencia y las empresas aseguradoras revisaron sus pólizas ante el riesgo de pérdidas millonarias. Pero había mucho más en juego. El futuro político de Ucrania se decidía en la sombra, con Occidente lejos de mostrar unidad. Como en el Congreso de Viena de 1815, las potencias comenzaron a dividir el país en zonas de influencia. Francia veía a Odesa como su bastión estratégico, la llave para proyectar poder en el sur de Ucrania y garantizar su liderazgo tras la guerra. El Reino Unido, por su parte, aspiraba a mantener el acceso al Mar Negro y proteger rutas comerciales de vital importancia para Europa. Las operaciones militares occidentales se intensificaron, aunque nunca se anunciaron oficialmente. Bajo un velo de secretismo, comandos franceses y británicos se desplegaron en antiguas bases soviéticas cerca de la costa. El entrenamiento fue exhaustivo: ejercicios de desembarco nocturno, simulacros de defensa antiaérea y prácticas con equipos de guerra electrónica de última generación. Occidente confiaba en que su mera presencia bastaría para disuadir a Rusia. Como en la crisis de Berlín de 1961, se esperaba que el adversario se contuviera ante el riesgo de un choque directo con la OTAN. Esa esperanza resultó ser una ilusión peligrosa. Ignorar el peso histórico y geopolítico de Odesa fue, probablemente, el error fatal. En la ciudad convergían intereses multimillonarios, reputaciones políticas y la ambición de moldear el futuro mapa de Europa Oriental. Occidente creyó que la historia podía ser ignorada, que la tecnología avanzada y la diplomacia bastaban para garantizar la impunidad. Sin embargo, la realidad demostró lo contrario. Las reglas del juego habían cambiado, y nadie estaba dispuesto a ceder terreno sin luchar. El verdadero giro llegó cuando la confianza occidental en esa impunidad fue puesta a prueba. Rusia, valiéndose de inteligencia obtenida por medios electrónicos y agentes locales, detectó patrones inusuales: comunicaciones cifradas, movimientos de convoyes nocturnos, equipos sofisticados de guerra electrónica. Para Moscú, la operación encubierta occidental era un secreto a voces. La estrategia rusa fue meticulosa. Se identificaron los puntos de concentración de tropas extranjeras, se realizaron simulacros de ataque para medir las reacciones enemigas y, finalmente, se ejecutó el golpe con precisión quirúrgica. El ataque ruso no solo destruyó un contingente militar occidental, sino que obligó a repensar toda la estrategia en Ucrania. Lo que estaba en juego ya no era solo territorio, sino la reputación y la seguridad de Occidente. En términos históricos, el golpe recuerda a la batalla de Dien Bien Phu en 1954, cuando la confianza excesiva llevó a Francia a una derrota inesperada en Vietnam. La historia, una vez más, se repetía con nuevas armas y en otro continente. ¿Cómo pudo fracasar una misión con los soldados más capacitados y la tecnología más avanzada de Europa Occidental? Las fuerzas especiales francesas y británicas, curtidas en operaciones de alto riesgo en Afganistán, el Sahel y Siria, confiaban en que su pertenencia a la OTAN les otorgaba una protección tácita. Creían que ningún actor ruso se atrevería a cruzar esa línea invisible, que la mera presencia occidental sería suficiente para contener cualquier respuesta abierta. Era una mentalidad heredada de décadas de disuasión nuclear y estrategias de contención. Pero ese exceso de confianza fue su punto débil. Desde el comienzo, la inteligencia rusa detectó anomalías, transmisiones digitales que no coincidían con los patrones ucranianos, vehículos blindados con matrículas alteradas y el arribo de equipos electrónicos de última generación destinados a bloquear radares enemigos. Lo que para el mando occidental era una operación secreta,
Para Moscú era un tablero al descubierto. Los satélites rusos rastrearon cada metro de la costa. Los interceptores escucharon frecuencias sospechosas y los drones patrullaron el litoral sin descanso. Agentes locales, motivados por lealtad, dinero o simplemente miedo, informaron sobre la presencia de extranjeros en vehículos camuflados y uniformes que no pasaban desapercibidos en la región. Cada alerta alimentaba el rompecabezas estratégico ruso. Moscú, recordando lecciones de las guerras de Chechenia y Georgia, apostó por la anticipación y la contundencia. Al localizar los puntos clave de concentración, el alto mando ruso preparó un ataque fulminante. Utilizó misiles balísticos, municiones de racimo y explosivos de precisión para golpear durante un ejercicio conjunto, justo cuando la tropa occidental estaba más expuesta. En pocos minutos, los centros de mando, los sistemas de comunicaciones y los depósitos de armas quedaron hechos añicos. El caos fue absoluto. Los sistemas de alerta temprana no detectaron la amenaza a tiempo y las defensas antiaéreas, saturadas, no lograron repeler el ataque. Lo más alarmante fue la inutilidad de los sistemas electrónicos de la OTAN. El arsenal ruso burló los bloqueos. Los sistemas de guerra electrónica occidentales se vieron superados y la destrucción fue casi total. Lo que alguna vez representó un bastión seguro, se transformó en una trampa mortal para un cuerpo militar de élite europeo. Las imágenes satelitales posteriores mostraron la magnitud del desastre. Hangares calcinados, vehículos destruidos y restos de equipos de comunicación de última generación esparcidos por el terreno. El mito de la invulnerabilidad de la OTAN se desplomó en cuestión de horas. Quedó demostrado que nadie está a salvo, ni los mejor equipados, ni los que confían en el respaldo de tratados internacionales. Una sola decisión temeraria, un instante de arrogancia, puede costar vidas, recursos millonarios y el prestigio de una alianza entera. El equilibrio de poder en la región cambió radicalmente. La influencia occidental sufrió una herida profunda, difícil de sanar. Las consecuencias de este desastre fueron inmediatas, alterando la postura de todos los actores y dejando a Occidente ante un dilema que pondrá a prueba sus próximos movimientos. Los gobiernos aliados, acostumbrados a operar bajo el paraguas de la disuasión, se vieron obligados a reconsiderar cada paso. Los analistas comparan la situación con la crisis de los misiles en Cuba de 1962. Un solo error podía desencadenar una escalada incontrolable. La pregunta ahora no es cómo responderá Occidente, sino si aún tiene margen para hacerlo sin aumentar el riesgo de una escalada mayor. El fracaso en Odessa se convierte en una advertencia que nadie puede ignorar. Las discusiones en Bruselas y Washington reflejan la gravedad del momento. Cualquier movimiento en falso podría llevar a Europa a una crisis de consecuencias incalculables. En Bruselas y Washington, el pánico se siente en el aire. La destrucción total del contingente francés y británico cerca de Odessa ha hecho saltar todas las alarmas. Por primera vez, se asume en voz alta. Ningún país de la OTAN es intocable. Los ministros de defensa convocan reuniones de emergencia, se suspenden ejercicios militares programados y se revisan los protocolos de despliegue en zonas de alto riesgo. Emmanuel Macron y Keir Starmer exigen respuestas inmediatas. Los líderes europeos reclaman explicaciones, pero la prensa occidental minimiza el desastre, temiendo alimentar el miedo y la desconfianza. Lo imposible se ha vuelto realidad, y el relato de superioridad militar occidental comienza a resquebrajarse. Editoriales en periódicos de referencia, como Le Monde o The Times, llaman a la prudencia y a la reflexión, evitando señalar responsables directos, mientras la opinión pública exige claridad. El ataque ruso no solo ha provocado una crisis política, sino que ha expuesto la fragilidad de los soldados de la OTAN en suelo ucraniano. Circulan imágenes de evacuaciones forzadas, rumores de bajas considerables y testimonios de soldados que relatan la sorpresa y el desconcierto vivido durante la ofensiva. La falta de una respuesta contundente mina la moral aliada y siembra dudas sobre la capacidad real de disuasión occidental. En los países vecinos, el debate se vuelve acalorado.
Polonia y Rumanía, con frontera directa con Ucrania, temen ser las próximas víctimas. El trauma del ataque lleva a sus gobiernos a repensar el envío de tropas, conscientes de que ninguna bandera los blinda ante Moscú. Las encuestas muestran un descenso significativo en el apoyo a la intervención militar, reflejando el temor a un conflicto abierto con Rusia. Las fisuras en la cohesión de la OTAN se agrandan. Algunos miembros, como Hungría o Eslovaquia, empiezan a preguntarse si vale la pena arriesgar la reputación y la seguridad de sus ciudadanos en un conflicto que se vuelve cada vez más imprevisible. El fantasma de una escalada militar, similar a la crisis de los Balcanes en los años 90, se cierne sobre el continente entero. Mientras tanto, en Washington, los estrategas hacen cálculos cuidadosos. Estados Unidos busca evitar un enfrentamiento directo con Rusia, temiendo consecuencias catastróficas para la estabilidad mundial. Se reactivan canales diplomáticos con Moscú y se exploran vías de negociación indirecta a través de intermediarios neutrales. Desde Pekín, China observa atenta. La jugada de Moscú fortalece su imagen de potencia militar decisiva y fiable en el nuevo orden multipolar. En Moscú, el éxito del ataque se celebra como un logro estratégico. La moral rusa sube y el liderazgo del Kremlin se siente reivindicado. Se organizan desfiles improvisados y las cadenas de televisión transmiten reportajes sobre la destreza de las Fuerzas Armadas. En contraste, en Occidente crece la presión política y social para evitar nuevas bajas y reconsiderar la intervención directa en Ucrania. Grupos pacifistas organizan manifestaciones y los partidos de oposición exigen transparencia y debate parlamentario. Lo que está en juego supera con creces el control territorial. Se arriesgan inversiones multimillonarias, influencia internacional, la reputación de los ejércitos occidentales y la seguridad del continente europeo. El golpe de Odesa marca un punto de inflexión en la percepción de la guerra, similar al efecto que tuvo la caída de Saigón en 1975 para Estados Unidos. Mientras los gobiernos occidentales debaten su próximo paso, una pregunta incómoda flota en el ambiente. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger su credibilidad? El reloj avanza y la incertidumbre crece en todas las capitales. Los mercados financieros reaccionan con volatilidad, el precio del gas sube y las aseguradoras revisan sus primas para operaciones en el Mar Negro. La lección más cruda del ataque en Odesa es ineludible. Ningún uniforme ni bandera, ni siquiera la de la OTAN, garantiza protección frente a la brutalidad del campo de batalla moderno. La historia está llena de ejemplos similares. En la Guerra de Corea, la entrada inesperada de China cambió el curso del conflicto. En Odesa, la capacidad rusa de anticipación y respuesta ha hecho lo propio. Rusia ha demostrado con hechos que está dispuesta a golpear a cualquier fuerza extranjera en suelo ucraniano, sin importar su nacionalidad ni las alianzas que la respalden. Los límites imaginarios y los acuerdos tácitos se han desvanecido ante el poder de los misiles y la inteligencia de nueva generación. Ya no basta con confiar en tratados. La tecnología y la voluntad política han redefinido las reglas del juego. La precisión quirúrgica y la vigilancia incesante han transformado la seguridad en el Mar Negro. La presencia de fuerzas occidentales ya no implica inmunidad. Los sistemas de defensa y alerta han sido superados por la capacidad rusa de localizar y destruir objetivos en cuestión de minutos. Analistas militares advierten que el ciclo OODA, observar, orientar, decidir, actuar, ruso, se ha acelerado, dejando a las fuerzas occidentales en clara desventaja táctica. El mito de la invulnerabilidad de la OTAN en Ucrania ha quedado hecho añicos. Ni Francia ni el Reino Unido pueden garantizar la seguridad de sus tropas. Los sucesos en Odesa evidencian que la protección diplomática y la tecnología avanzada resultan insuficientes cuando el adversario está dispuesto a cruzar todas las líneas rojas. La lección se extiende más allá de Ucrania. Países como Georgia y Moldavia, que aspiraban a una mayor integración occidental, ahora reconsideran sus estrategias. Las consecuencias van mucho más allá del frente. La diplomacia surge como única alternativa para evitar una tragedia de mayores proporciones. Cada escalada militar eleva el riesgo de errores fatales,
represalias imprevisibles y una espiral sin control. Los cancilleres europeos intensifican contactos con Naciones Unidas y la OCE, buscando fórmulas que permitan desescalar la tensión sin perder credibilidad ante sus propios electorados. Mientras tanto, la opinión pública europea muestra cada vez menos disposición a pagar el precio de intereses ajenos. Los ciudadanos de París, Berlín y Londres no aceptan sacrificar vidas ni recursos infinitos por objetivos poco claros. En España, Italia y los países nórdicos, las encuestas reflejan un aumento en el escepticismo hacia la implicación militar directa. La presión social sobre los líderes occidentales crece, exigiendo decisiones más cautelosas y realistas. Ignorar las advertencias de Odesa sería una temeridad. La falsa sensación de seguridad podría desencadenar una escalada irreversible, con consecuencias fatales no solo para los involucrados directos, sino para toda la arquitectura de seguridad europea. En las universidades y centros de pensamiento, proliferan foros y seminarios sobre los límites de la disuasión y la necesidad de una nueva doctrina de seguridad colectiva. Occidente se enfrenta ahora a un dilema ineludible: persistir en sus apuestas o redefinir sus límites en Ucrania. El precio de ignorar las nuevas reglas del conflicto podría ser incalculable. Los expertos sugieren medidas concretas: reforzar los canales de comunicación con Moscú, revisar los protocolos de despliegue y aumentar la transparencia ante la opinión pública. Odesa no fue solo un golpe militar, fue un grito que resonó más allá de Ucrania. El ataque ruso, dirigido contra fuerzas especiales de Francia y Gran Bretaña, no solo aniquiló a un grupo de élite, desintegró el mito de la impunidad de la OTAN y sacudió a toda Europa. La onda expansiva llegó hasta los Balcanes, el Cáucaso y el Mediterráneo Oriental, donde otros actores regionales observan atentamente el desenlace. Occidente, acostumbrado a moverse bajo un velo de inmunidad, tuvo que mirar su propia fragilidad. Por primera vez en años, la influencia y la reputación de París y Londres quedaron brutalmente expuestas. Las inversiones de miles de millones, las promesas de seguridad y el liderazgo europeo vacilaron ante el escrutinio global. Los mercados bursátiles reaccionaron con caídas y las agencias de calificación revisaron a la baja las perspectivas de inversión en la región. El verdadero impacto de Odesa va mucho más allá de lo táctico. Obliga a repensar el delicado equilibrio de poder en Europa Oriental. Cada nueva decisión puede inclinar la balanza entre la escalada militar y la diplomacia realista. Los líderes europeos deben ahora plantear estrategias que combinen prudencia, diálogo y una evaluación honesta de sus capacidades reales. La seguridad regional ya no se mide solo en dinero invertido o armas enviadas. Ahora, la credibilidad de la OTAN, la estabilidad política de sus líderes y la confianza de la sociedad europea se juegan en un terreno desconocido. No hay margen para respuestas automáticas ni para frases hechas sobre líneas rojas. Es el momento de la reflexión y el realismo estratégico. El riesgo de una escalada fuera de control es tan real como la oportunidad de que Europa trace su propio camino, menos dependiente de influencias externas y más enfocado en su seguridad genuina. Odesa rompe la costumbre de ver a Ucrania como un simple tablero de ajedrez geopolítico. La necesidad de un nuevo marco de seguridad paneuropeo se vuelve ineludible. El golpe demuestra que cada movimiento tiene consecuencias, y que ningún uniforme, ni siquiera el de la OTAN, es un escudo perfecto. Nos obliga a preguntarnos: ¿cuánto está dispuesta Europa a arriesgar por sus ambiciones, y qué es lo que realmente está en juego? La respuesta determinará no solo el desenlace del conflicto en Ucrania, sino el futuro de la arquitectura de seguridad en todo el continente. En este momento, más que respuestas fáciles, necesitamos un debate informado, lejos de consignas y automatismos. Odesa nos enseña que la próxima jugada revelará mucho, no solo sobre Rusia y Occidente, sino sobre el futuro de la seguridad en todo el continente. El reto consiste en aprender de la historia, evitar errores del pasado y construir un futuro donde la prudencia y la cooperación prevalezcan sobre la arrogancia y la confrontación. La lección final de Odesa es clara. En el nuevo orden mundial,
la seguridad no se garantiza con tratados ni con tecnología, sino con inteligencia, adaptabilidad y la capacidad de reconocer los límites propios. Solo así, Europa podrá evitar que el eco de los misiles vuelva a sorprenderla cuando menos lo espere.